Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la primera semana de agosto del 2016. Soy Otman Gordillo y la semana que pasó fue muy importante y movida a nivel local e internacional. Y precisamente a algunos de estos hechos se refieren las imágenes que vemos en pantalla. Por un lado, la Reserva Federal se reunió la semana que acabó de pasar y a nuestro juicio no dio pistas claves sobre futuros movimientos en el tema de tasas de referencia. Por otro lado, y muy importante, el Banco Central de Inglaterra se reunirá esta semana que inicia y podría ser una noticia muy importante que mueva el mercado. Como es usual, vamos a tener una agenda que va a estar definida por lo que llamamos los focos de interés que van a estar organizados desde el punto de vista geográfico. Por un lado, nuestro primer tema obviamente va a ser el análisis de lo que pasó en la Fed, en la Reserva Federal en los Estados Unidos, y vamos a ver un poco más allá algunos datos que movieron el mercado relacionados con el tema del crecimiento económico. Posteriormente, vamos a ver y a analizar el tema Europa. Como les había mencionado al inicio, el Banco de Inglaterra va a tener su reunión esta semana. Vamos a ver qué es lo que espera el mercado y cómo estas medidas podrían influenciar en general las condiciones de liquidez mundial. Finalmente, también muy lógico, vamos a analizar lo que pasó en la Junta del Banco de la República de Colombia el viernes pasado. Se subieron 25 puntos básicos, nosotros esperábamos que no se diera ningún movimiento. Sin embargo, pues vamos a analizar el lenguaje del comunicado y vamos a ver qué perspectivas en el corto y mediano plazo van a darse. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sin más preámbulo, comencemos con el primer tema, que es el tema de la Junta de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Digamos que si tuviéramos que decir en una frase cuál fue el tono en general de este comunicado, yo diría que fue levemente, pero muy levemente alcista. Digamos que en general y en esencia el comunicado no da a nuestro juicio ninguna pista clara sobre cuándo va a ser la subida o si van a mantener las tasas estables en la parte de abajo por un periodo largo de tiempo. Sin embargo, hay un par de frases que sí nos llaman la atención y, como les decía, podrían ser leídas como algo que hace referencia al alza, o por lo menos que las condiciones están menos negativas que hace unos meses. Entonces veamos, como ven en la pantalla, pues está el comunicado. En rojo está lo que a nuestro juicio es lo más importante. Y en últimas podríamos resumir el comunicado en 5 puntos principales. Por un lado, el tema de empleo, obviamente hacer una referencia positiva, precisamente teniendo en cuenta que el reporte del mes pasado, el último que conocimos, fue muy positivo. Entonces, estas referencias positivas con relación al reporte de empleo, a mi juicio, no son una sorpresa. Por otro lado, hay algunas referencias en el tema de precios que podrían leerse como menos bajistas, ¿no? Como un poco menos enfocadas a que los precios nunca van a subir, sino que de alguna forma se ve o se aprecia en el lenguaje cierta presión, pero esto a mi juicio no es una idea dominante en el comunicado que se conoció el día miércoles. Lo que sí me parece más importante, y es lo que estoy señalando en estos momentos, es una frase en la cual la Reserva Federal dice que los riesgos de corto plazo han bajado. Y obviamente esto es lo que para muchos analistas externos es una señal un poco hawkish que podría generar cierto ruido en las próximas reuniones, precisamente porque de alguna forma tiende a tranquilizar y a borrar
esta idea que la Reserva Federal estaba muy preocupada por los ruidos de la economía global. Entonces, si hay algo que podamos o que a nuestro juicio debamos resaltar es precisamente esta frase. El cuarto punto, como les mencionaba, que tenemos 5 puntos. El cuarto hace referencia a que las tasas se van a subir de una forma gradual. Creo que acá no hay nada especial. Esta frase se ha mantenido durante los últimos comunicados oficiales y esto no implica ningún cambio de posición. Y finalmente, a diferencia de la anterior reunión, hay un miembro de la Reserva Federal que votó por un alza en esta reunión que acaba de pasar. Digamos que aunque en la anterior reunión no se dio este voto al alza, sí se había dado anteriormente. Entonces, como quien dice, acá tampoco hay nada nuevo. Entonces, en resumen, y si pudiéramos resumir lo que pasó con la Reserva Federal en una frase, resaltaría la que estaba mencionando anteriormente, aquella en la que se dice que los riesgos de corto plazo de una u otra forma han disminuido, ¿no? Y por eso es que decimos que más o menos el comunicado podría determinarse en cierta forma hawkish. Ahora, lo importante, ¿cuál fue el efecto en el mercado de este comunicado? Creo que la idea principal, básicamente, es que el mercado lo vio como con buenos ojos. De alguna forma leyó positivo que la economía se está recuperando de una forma lenta y también vio que la Reserva Federal no tiene intenciones de subir la tasa. Esto lo concluimos a partir de las dos gráficas que se ven en este momento. Fíjense ustedes, por un lado, el DX, o sea, el índice del dólar frente a las otras monedas fuertes alrededor del mundo, cuando se publicó el comunicado, subió de una forma, digamos, importante. Y esto implica que en el corto plazo el mercado vio un tono hawkish en ese comunicado. Pero fíjense ustedes, esta es una gráfica de velas por minuto, o sea, cada una de las velas que están ahí es un minuto. Minutos después que se dio esta reacción, se dio una caída prácticamente borrando toda la subida después de darse el comunicado o de darse a conocer el comunicado oficial. Un comportamiento exactamente idéntico se dio, por ejemplo, en los bonos del Tesoro a 10 años. Entonces, como quien dice, el mercado no está incluyendo dentro de sus precios una subida en las tasas de referencia de la Reserva Federal motivada por el comunicado que se conoció el día miércoles. Pero entonces veamos esto, lo interesante es el movimiento en la renta variable. La renta variable, por ejemplo, acá en este caso el Standard & Poor's, sí dio una subida importante cuando se dio a conocer se dieron a conocer la posición oficial de la Reserva Federal, pero esta subida no fue, digamos que corregida. Entonces, en últimas, lo que vemos es que el mercado, como lo mencionábamos anteriormente, el mercado cree que la economía esté mejorando y, sin embargo, esta mejora no implica que la Reserva Federal vaya a subir las tasas. Algo que vale la pena resaltar después del comunicado de la Reserva Federal, los futuros determinaron que podría darse una subida de tasas en el mes de diciembre del 2016. Es decir, todavía un evento que estaría en el mediano plazo. Sin embargo, y acá viene lo importante, el día viernes se conoció cómo había crecido la economía de los Estados Unidos y claramente el observado fue, uno podría decir, decepcionante. Se estaba esperando 2.5 de crecimiento trimestral, el observado fue 1.2, es decir, prácticamente la mitad. La tendencia se ve en esta gráfica bajista y claramente, a mi juicio, esta publicación de este crecimiento nuevamente quita del panorama la posible subida de tasas de la Reserva Federal en el 2016. Y si uno mira otro indicador que salió a lo largo de la semana, que son los bienes durables, fíjense, tenemos una tendencia bajista, ya estamos en terreno negativo hace varios meses. Esta que se alcanzó a ver la semana pasada es la mayor caída desde prácticamente un año y las caídas que se están dando en este indicador actualmente son comparables
con unos periodos en donde se presentó recesión. Entonces, como quien dice, desde el punto de vista de crecimiento económico, no solo el PIB, sino, por ejemplo, los indicadores de bienes durables. Y si miramos más allá los bienes durables y que no incluyen transporte y que no incluye gastos militares, pues están mucho peor. Digamos que desde el punto de vista de crecimiento económico, la economía de los Estados Unidos no está dando el campo para que la Reserva Federal suba sus tasas. Y creo que esto es importante mencionar. Y obviamente, pues los futuros, ya después de este dato, del dato de crecimiento puntualmente, los futuros de tasa están priceando una subida de tasas ya no en diciembre, como fue que se, digamos, estimó que iba a ser el ajuste después del comunicado oficial de la Reserva Federal, sino que ya estamos hablando otra vez del 2017 y muy entrado el 2017. Puntualmente estamos hablando de julio del 2017. Fíjense ustedes, esta gráfica son las probabilidades de subida de tasa para la reunión de julio y ahí en esa reunión todavía la tasa actual tiene una probabilidad de ocurrencia mayor al 50%, o sea, básicamente 51%. Entonces, como quien dice, el mercado no está viendo que la Fed tenga campo para subir sus tasas en el corto plazo. Creo que esta es la idea principal de lo que pasó en general en la semana. Sin embargo, hay una cosa que llama muchísimo la atención y es que este día viernes se va a conocer el famosísimo reporte de empleo en los Estados Unidos. Se esperan 190,000 empleos que se vayan a crear y recuerden, este es un movimiento, este es un dato que va a mover el mercado, que va a mover las probabilidades de subida de la Fed y siempre la Reserva Federal va a estar muy cercano y muy siguiendo lo que pasa en este reporte. Para resaltar, como les decía, y en contra de lo que algunos analistas locales y externos ven, la Reserva Federal con su comunicado no abrió la puerta a una subida de las tasas ni en septiembre ni en el 2016 y a este paso no se está viendo hasta bien entrado el 2017. Creo que eso es lo más importante para aclarar en este tema de los Estados Unidos. Quiero resaltarlo en este video. Bueno, pasemos entonces a nuestro segundo tema, que es el tema de Europa. Y básicamente quisiera mencionar la importancia de la reunión que se viene en esta semana. Y es la reunión del Banco Central de Inglaterra. Hay dos cosas en general que el mercado está esperando, que se están evaluando. Por un lado, se espera que las tasas puedan recortarse en 25 puntos básicos. El mercado ya descontó un recorte de esta magnitud. Las tasas actualmente se encuentran en 0.5, entonces, como quien dice, se ubicarían en 0.25. Entonces, eso creo que es importante. El mercado en este momento no está descontando tasas negativas y no está descontando tasas en cero. Si se da un movimiento más agresivo que este que estoy mencionando, realmente va a haber, digamos, una reacción, a mi juicio, mucho más, o por decirlo de alguna forma, violenta en el mercado. Ahora, lo otro que se estaría evaluando es que no se recorten las tasas, pero que sí se reinicie el programa de recompra de activos por parte del Banco Central. Entonces, al igual que muchos otros bancos centrales, el Banco Central de Inglaterra está, digamos que, dividido y pensando sobre la aplicación de esas dos medidas. Entonces, por un lado, recorte de tasa o por el otro lado, retoma del programa de recompras de activos. O también se estaría evaluando como quien dice, una combinación de estos dos programas. ¿Qué eventos hay a favor de estos movimientos? Básicamente, el Banco Central en su última reunión dijo que estaba esperando mayores datos, que estaba esperando cuál iba a ser la reacción de la economía ante el Brexit. Recordemos que esta ya es la segunda reunión después de la votación del 23 de junio. Entonces, como quien dice, ya en teoría ha pasado una reunión y esta sería la ocasión para hacerlo. Otra cosa que estaría a favor de la toma de medidas, ya sea de tasa o de recompra,
algunos indicadores, y esto lo vamos a ver al final de este capítulo en esta misma presentación, muestran algunos signos de debilidad que son evidentes, sobre todo aquellos que están midiendo la confianza en este momento de los inversionistas en esa parte del mundo. Y esto también está muy relacionado a que hemos oído algunos comentarios que se enfocan y que dicen que básicamente el Brexit no ha afectado nada, ¿no? Que es simplemente una votación, que no hay ningún indicador macroeconómico que se haya visto en estos momentos o hasta ahora dañado después de esa votación. Creo que eso es un mito. Creo que hay que determinar que sí hay algunos indicadores que se han visto afectados, y como les decía, al final de esta parte, en este mismo video, vamos a analizar algunos de ellos. Finalmente, de otro lado, ¿qué digamos, eventos hay en contra que se dé este tipo de ajuste? Se podría pensar que el Banco de Inglaterra podría hacer lo mismo que Japón, ¿no? Japón simplemente aumentó su programa de recompra de activos, pero no recortó las tasas. Como ya sabemos, de una u otra forma, decepcionó al mercado, que estaba esperando movimientos más agresivos desde el punto de vista de tasas de referencia. Y por otro lado, si tenemos en cuenta que el Banco de Inglaterra tiene unas tasas en este momento de 0.5%, uno podría decir que tiene pocas municiones antes de ir al terreno de tasas negativas. Puntualmente tendría dos bajadas hasta el 0%, entonces esto podría implicar que el Banco de Inglaterra podría ser en cierta forma conservador, tratando de ahorrar las municiones precisamente para lo que pueda venir. Pero lo importante, más allá de las medidas que se vayan a tomar, creo que está en la gráfica que están viendo en este momento, acá, en la parte derecha de esta presentación. Fíjense ustedes, esa gráfica muestra el nivel de compra de activos por parte de los diferentes bancos centrales. Nosotros pues digamos que en este momento nos ubicamos en esta línea azul, y fíjense ustedes, estamos en un nivel de compra de activos mayores que en el peor momento de la crisis del 2008 o 2009. Como quien dice, estamos totalmente inundados de liquidez, con niveles mayores de liquidez a los que se vieron en la crisis de ese año, o sea, en la última, digamos, gran crisis mundial. Esto es lo que está pasando hasta ahora, ¿no? No es lo que viene. Y estamos hablando que Europa está recomprando 80.000 millones de euros mensuales. Se habla que el Banco de Europa puede pasar de 80.000 a 100.000 millones. O sea, esta liquidez va a aumentar, y si miran en esta gráfica, el Banco de Europa es de color negro, entonces por eso se ve una tendencia calcista. Por otro lado, el Banco de Japón, que en la semana pasada aumentó su programa de recompra de activos, y que esta semana que inicia puede el gobierno de ese país, digamos que publicar algunas medidas desde el punto de vista fiscal por un monto muy importante. Estamos hablando de cifras mayores a los 250.000 millones de dólares, y obviamente eso es liquidez extra que se ve en el mercado. Y lo que estamos hablando en este capítulo de esta presentación, el tema del Banco de Inglaterra, no solo se está pensando en un recorte de tasas, sino que el mercado está esperando que se retome el programa de recompra de activos aproximadamente en 200.000 millones de dólares, que nuevamente es una cantidad bien importante. Y fíjense ustedes esta gráfica, el Banco de Inglaterra es de color verde, y fíjense, inicialmente en el 2010 o en el 2011 y 2012 y 13 tuvo su periodo de recompra de activos, lo finalizó en el 2013, y nuevamente estaría, o se abre la posibilidad que aumente o que reinicie este programa de recompras, aumentando en general la liquidez que hay en el mundo. Entonces creo que independientemente de lo que pueda hacer cada uno de los bancos centrales, que lo vaya a hacer ya o que lo vaya a hacer dentro de unos meses o dentro de unas semanas, lo importante acá es que la liquidez está cada vez mayor. Hay más bancos centrales que se están moviendo hacia la recompra de activos, y eso en últimas va a generar condiciones de liquidez que finalmente van a beneficiar a los mercados emergentes. Y esto se ve acá claramente en esta gráfica, y fíjense ustedes, la línea verde
Es el indicador de activos para mercados emergentes y la línea azul es precisamente la compra de activos que va teniendo o que van teniendo todos los bancos centrales sumados. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que los bancos centrales aumentan su liquidez o aumentan la liquidez del sistema mediante la recompra de activos, los activos de riesgo se van a ver beneficiados. Si tenemos un panorama en el cual el Banco de Inglaterra esta semana va a posiblemente reiniciar o retomar su programa de recompra de activos. El Banco de Europa lo va a hacer el próximo mes. Y todas las medidas que pueden venir por parte de Japón, las medidas fiscales sumadas al aumento de la recompra de activos, del programa de recompra de activos que se dio la semana pasada por parte del Banco Central de ese país, pues obviamente implicará que los activos de riesgo, entre los cuales se encuentran los activos emergentes, cada vez van a tener una mayor valorización. Ahora, como habíamos visto, la idea es también mostrarles que la votación que se dio el 23 de junio ya ha tenido algunos efectos negativos en el Reino Unido. Por eso sí creemos que el Banco de Inglaterra va a tomar ciertas medidas. Fíjense ustedes, el PMI de servicios es el peor en 88 meses. Este análisis lo vimos la semana pasada, pero me parece totalmente relevante retomarlo en estos momentos. El PMI de manufactura, el peor en 41 meses. Estos datos fueron posteriores a la votación del Brexit. Entonces, claramente, creo que es muy viable que el Banco de Inglaterra deba tomar algunas medidas, las termine tomando, y puede darse no solamente un recorte de tasas, pero también puede darse una retoma, como la habíamos dicho, del programa de recompra de activos. ¿Cuándo se conocerá esta decisión? El día agosto 4, hora Colombia, a las 6 de la mañana. Bueno, ahora, pasemos a nuestro último tema, que es el tema local, que está enfocado en la Junta del Banco de la República que se llevó a cabo el viernes pasado. Como todos sabemos, se aumentaron las tasas 25 puntos básicos, del 7,5 se pasó al 7,75. Nosotros en la estrategia en AdCap veíamos que esta no iba a ser la decisión que se iba a tomar. Estábamos pensando que se iban a mantener las tasas en el 7,5. Digamos que últimamente no hemos sido muy acertados en el tema de tasas de referencia, precisamente porque hemos visto hace un par de reuniones que el Banco de la República no ha debido ajustar o continuar su ajuste alcista. Por lo tanto, la idea principal y nuestra visión en estos momentos en cuanto a Banco de la República y sus tasas es que a nuestro juicio estos movimientos claramente van a terminar afectando de una forma muy importante el crecimiento económico. A nuestro juicio, la variable en estos momentos, y en eso disentimos con la mayoría de los analistas del mercado local, en estos momentos la variable no debería ser la inflación. En estos momentos la variable es el crecimiento económico. Ya hemos visto el efecto de los últimos ajustes en el tema, por ejemplo, de ventas al por menor, producción industrial, un sinnúmero de indicadores que en este momento muestran de alguna forma que la economía se está enfriando, a mi juicio, más rápido de lo que deberíamos. Por ejemplo, el Banco de la República ya está hablando del 2,3% de crecimiento para el año. Recuerden, el final del trimestre del 2015 marcó un 3,4 de crecimiento. El primer trimestre marcó un 2,5, ya vamos en 2,3. Es decir, estamos más de un punto porcentual por debajo de lo que ocurrió hace únicamente 6 meses. Y eso, a mi juicio, es preocupante. Entonces, el mensaje principal acá, creo que el tema ahora ya no va a ser inflación. El tema ahora va a ser crecimiento. Pero bueno, miremos qué podemos rescatar y qué a nuestro juicio nos parece importante en el tema del comunicado oficial. Primero, la decisión, similar a la de la anterior ocasión, fue por mayoría. No vamos a saber más detalles sino hasta que se publiquen las minutas de esta reunión. Hay muchísimas referencias a nuestro juicio sobre el tema de inflación. Se habla de la subida, obviamente, del indicador anualizado.
se hablan de las subidas de las inflaciones o las medidas de inflación básica. Se habla, como es lógico, de la subida que tuvieron los indicadores desde el punto de vista de las perspectivas de los analistas. Estos tres indicadores muestran un panorama inflacionario. Las inflaciones, por otro lado, que se derivan de los papeles de deuda pública, pues mostraron cierta estabilidad, por eso esta burbuja muestra o está en color azul y no está en color rojo. Pero hay una cosa que sí me llama muchísimo la atención, y es que se hace un pequeño y rápido análisis del tema de la inflación de alimentos. Por un lado, se dice que el niño ya finalizó. Por otro lado, se dice que la tasa de cambio no ha mostrado una devaluación importante. A pesar de eso, la inflación ha subido, y esto pues obviamente es preocupante. Lo que a mí me llama la atención es que en el comunicado se hace una referencia al paro camionero, que obviamente debió afectar los precios en el mes de julio. Y en este punto, lo menos que digamos que debo mencionar es que llama mucho la atención que ahora el Banco de la República use su política monetaria para controlar los efectos de un paro camionero. A mi juicio está bien ser data dependiente, pero ya que el Banco de la República esté subiendo las tasas porque el paro camionero subió el precio de los alimentos, me parece extremadamente data dependiente, y hay que tener en cuenta que la política monetaria es una cosa más de largo plazo, digamos que no tanto largo plazo, podríamos decir mediano y largo plazo, y un paro camionero a mi juicio, digamos que no debería ser un factor que mueva la política monetaria de un país. Ahora, una cosa que pues obviamente llama la atención es que ellos mismos dicen que la subida de este paro en términos de precios se verá en julio, pero que se espera que se desvanezcan rápidamente. Nuevamente, recalco, lo mínimo que hace un comunicado como estos es llamar la atención que un Banco de la República esté hablando de un paro camionero y que tome sus políticas monetarias con respecto a un paro camionero. Bueno, otra de las cosas que me llama mucho la atención es que se cambió la proyección de crecimiento del 2.5 al 2.3. Como les digo, ahora me parece que el tema no va a ser inflación. Todo el mundo está detrás de la inflación pensando que va a subir, y si hay una subida de la inflación el banco debe seguir subiendo. Creo que el tema ahora es crecimiento, y esto lo pensábamos antes de darse esta subida de 25 puntos básicos, y con mayor razón lo estamos pensando ahora. Finalmente, una cosa positiva, para el 2016 se determina que la cuenta corriente o el déficit en cuenta corriente va a ser menor, es decir, la proyección pasaría del 5.9 al 5.3, y esto pues obviamente implica unas buenas noticias en general para el equilibrio de las, digamos que de las cifras macroeconómicas y todos estos faltantes que realmente preocupan no solo a los locales, sino a los externos. Entonces, en resumen, la inflación, pues obviamente los datos van al alza, el crecimiento parece que nadie se está dando cuenta, pero los datos realmente están mostrando una debilidad evidente. Déficit en cuenta corriente, un tema que de una u otra forma es una buena noticia para la estabilidad de las finanzas y la estabilidad en general de la economía del país. Y pues obviamente, si esperábamos que antes de esta reunión no se diera una subida de tasas, pues para la próxima reunión, independiente del dato que se vaya a conocer en la semana que viene, del dato de inflación, creemos que el Banco de la República no debe subir sus tasas. Recalcamos, una política monetaria a nuestro juicio debe ser más un tema de largo plazo, y creo que la data dependencia pues debe tener también cierto límite. Bueno, finalmente, como es usual, quisiera dejarles algunas ideas para que se lleven a lo largo de la semana. El Banco de Inglaterra, por un lado, es el tema de la semana. Me parece importante que todos tengamos claro
que puede haber dos opciones, o que se recorten las tasas 25 puntos básicos o que se retome el programa de recompra de activos que hace ya varios meses, digamos, se dejó de usar. Por otro lado, Colombia, el Banco de la República subió 25 puntos básicos. En teoría, antes de esta subida, el mercado estaba viendo que no se iban a subir las tasas, o sea que el 7.75 sería el nivel máximo. Vamos a ver si el mercado vuelve a cambiar de opinión o espera que se den más subidas. Y finalmente, Japón, a la expectativa en general en el mundo por las medidas fiscales que se vayan a tomar. En teoría se van a tomar esta semana, digamos que estarían enfocalizadas en soportar la economía, en generar las condiciones para que haya mayor crecimiento y el monto que se va a publicar sería muy importante. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanos. Si tienen interés en tener esta presentación directamente en PDF, por favor, también escríbanos. Agradecemos los que nos han escrito sus comentarios. Hemos tratado de responderles a todos. Feliz semana y nos vemos la próxima semana en 8 días. Hasta luego.